Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien, vamos a hablar entonces de la vida de nuestra Santa Patrona, Santa Rosa de Lima. Nace en el año 1586 en Lima, Perú, y muere en 1617. Tenía entonces 31 años cuando pasa la eternidad y muere también en Perú. Entonces, bueno, lo primero que vamos a decir es un poco el contexto histórico que estamos en este momento de la Iglesia en general y acá en América, ¿no? Estamos después de lo que fue el famoso Concilio de Trento, ¿no? Luego de todos los embates que había tenido la Iglesia Católica, y entonces es todo un siglo de muchas reformas y de mucho ímpetu en la Iglesia, ¿no? Hay un montón de santos en este momento, en estos siglos, ¿no? Siglo XVI, siglo XVII, hay una enorme cantidad de santos importantísimos, santos fundadores, por ejemplo San Ignacio de Loyola, santos misioneros, San Francisco Javier, santas mujeres fundadoras, Santa Teresa de Jesús, y dentro de los tipos de santos que hay, por así decirlo, porque cada santo como que se caracteriza por algo en particular, más o menos, Santa Rosa de Lima sería, bueno, virgen y como característica bastante fuerte su ascesis, ¿no? Una vida realmente que destaca muchas cosas, pero sobre todo su penitencia. Así que bueno, ya dijimos entonces que Santa Rosa de Lima nace en la capital en 1586. Ella era de ascendencia española, entonces es patrona de América porque fue la primera santa canonizada que nace en América, ¿no? Hubo otros santos canonizados también antes, pero que habían nacido en otros lugares. El papá se llamaba Gaspar de Flores y la mamá María de Oliva. Era gente modesta. Por el bautismo le habían puesto Isabel de nombre, pero una india que tenían de criada en la casa, porque eran gente pudiente, como era muy bonita y por el rojo de los cachetes, como podrán ver ahí que tienen el rojo en los cachetes, porque era media colorada, esta india le decía, como un apodo, Rosa, le decía Rosa, y en la familia se le empieza a decir Rosa, así como un apodo, y cuando ella recibe la confirmación, ya vamos a decir a nombre de quién, ahí no se podía cambiar el nombre, y ahí es donde ella se hace llamar definitivamente Rosa, ¿no? Y después cuando, ya vamos a hablar de eso, cuando ella se hace terciaria dominica, también ahí toma como nombre de terciaria Rosa. Bueno, primer dato interesante de su vida, ¿quién es el que le da la confirmación? Otro gran santo, Santo Toribio de Mogrovejo, este obispo que venía de España, viene a evangelizar Perú, se santifica acá en América, muere en Perú, y él es el que la confirma, ¿no? Entonces, primera cosa interesante para destacar es esto de un santo que predica a otro santo o que engendra a otro santo, por así decirlo, ¿no? Como muchas de las vidas de los santos se entrecruzan. Entonces, bueno, el primer dato interesante es de que fue confirmada por Santo Toribio, o sea que también escuchó sus prédicas, escuchó lo que decía este santo obispo, entre otros obviamente sacerdotes que habrán predicado, pero bueno, evidentemente tuvo un papel fuerte en su vida. Bueno, y como tuvo una muy buena formación, también católica, tomó como modelo, como maestra espiritual a Santa Catalina de Siena, ¿no? Santa Catalina de Siena, ella la toma, esta es santa europea, la toma como modelo. Bien, vamos a hablar ahora un poquito de esto que dijimos, el tema de la penitencia, ¿no? En su vida, de la mortificación. Que, bueno, en el caso de ella, hay que decirlo, era bastante fuerte, ¿no? Los autores que uno ha leído
que, bueno, eso, en la vida de los santos, destacan por algunas cosas. Bueno, en el caso de ella, hay testimonios de penitencia que son un poco fuertes, pero bueno, vamos a contarlas, ¿no? Por ejemplo, en cierta ocasión, su mamá la coronó con una corona de rosas para lucirla ante las visitas. Como era muy linda, quería que, bueno, eso, que resaltar su belleza con una corona de rosas. Entonces ella, a propósito, en penitencia, la misma rosa se clava una de las horquillas en la cabeza en contra de esa vanidad, ¿no? Hasta que le sale sangre incluso, ¿no? O sea, hace una penitencia fuerte con eso. La gente la lavaba por la belleza, entonces ella se pasaba pimienta, un autor dice, por la piel para desfigurarse y no ser tentación para nada. Después, otro testimonio, una mujer le dijo que tenía piel muy suave y manos muy lindas. Entonces ella se pasa barro por las manos, según un autor que leí, estuvo un mes con las manos llenas de barro. Bueno, muchas austeridades, pero bien sabía Rosa que la lucha contra los peligros exteriores y sentidos no alcanzaba, ¿no? Entonces, porque ella sabía, aún en la máxima penitencia, se puede esconder el orgullo y el amor propio. Aún en el ayuno, aún en la oración, uno puede caer en el orgullo y en la vanidad. Entonces, para combatir ese amor propio, ella practicó sobre todo la humildad, la obediencia y la abnegación de la propia voluntad. ¿Y cómo aplicó esto de ser una persona humilde y obediente? Lo aplicó precisamente con sus padres. Ella vivió gran parte de su vida con sus padres y sus hermanos, ahora vamos a hablar un poquito de esto, y siempre les guardó a sus padres estricta obediencia. Cuando había algo que les parecía incorrecto, ella se los hacía notar. Decía, papá, mamá, no estoy de acuerdo con esto. Bueno, pero siempre le guardó una escrupulosa obediencia. Y eso es algo muy valioso porque justamente, sin descartar la importancia de la penitencia física, que tal vez es como la más fuerte, la más impactante, y bueno, que también está, la abnegación de la propia voluntad, de decir, hago lo que otro me manda, me guste o no me guste, eso es muy fuerte, digamos, ¿no? Ahí es donde realmente se termina de aniquilar nuestra propia voluntad y es el medio más perfecto para ser humilde. La práctica de la obediencia con el superior legítimo, ¿no? Eso es eso, la obediencia a sus padres. Bueno, eso entonces respecto a la penitencia, bueno, y otra más que la cuento, no para impresionar, pero sí para saber que cuando ella ya es terciaria, solía llevar una cinta de plata con espinas en la frente para simular la corona de espinas de Cristo y unirse más a su pasión. Bien, pasamos ahora a su vida, un poco algunas cositas de su vida y su vocación. ¿En qué vocación particular se santificó Rosa de Lima? Bueno, cuando un poquito el papá de Rosa era minero, ¿no? En Perú había muchas minas, bueno, y él fracasa en la explotación de una mina. Le va mal. Una mina tiene muchos problemas económicos, entonces, bueno, Rosa, para ayudar a su familia, trabaja en el huerto que tenían. Se ve que cultivaban, entonces, bueno, trabajan en el huerto y con eso ayudaba a sostener a la familia. Y gran parte de la noche se la pasaba cosiendo. Cosía telas, bordados, ropa y la vendía a la gente más acaudalada de Perú. Y esto, otra cosa interesante sobre su vida y su obra, con esto que ella ganaba, además de ayudar a sus padres y a sus hermanos, también ayudaba a gente pobre, ¿no? También daba limosna y era muy conocida en Perú y también luego se la va a reconocer por eso, en Lima y en su canonización, por la ayuda a los pobres, por la ayuda a los más necesitados. O sea, incluso en esta situación tan difícil que estaba ella, económica, de tener que trabajar muchísimo, eso no era excusa para también, con lo poco que pudiera, ayudar a los mendigos o gente más pobre que había en Perú, incluso que ella. Bueno, ¿y qué es lo que pasa con la familia? Los padres, por eso eran católicos, todo muy bien, pero la querían casar. Querían que se case, entonces, generalmente sabemos que en esa época los matrimonios se arreglaban.
Y acá ella tiene un primer enfrentamiento fuerte con los padres porque ella no se quería casar. Ella veía que su vocación no era el matrimonio, sino que era consagrarse a Dios, a Jesucristo. Está 10 años luchando contra sus padres, dice el autor, o sea, 10 años que los papás querían casarte, no me caso, casarte, no me caso, o está diciendo así con idas y vueltas. Es en un momento de estos 10 años que ella hace un voto privado de virginidad, ya vamos a hablar de esto, y al cabo de estos 10 años, ahí sí ella define su vocación, en la cual se va a santificar y en la cual eso, bueno, es como como así justamente pasó a la eternidad, que es como terciaria dominica. Ella entró a la tercera orden de Santo Domingo, ¿no? La orden de los dominicos. Y acá voy a hacer un paréntesis un gran paréntesis de la historia de Santa Rosa de Lima, y voy a dar un poquito en general, ¿no? Quiero dar un poco en general. ¿Qué significa esto de ser terciario de una orden religiosa y en el caso particular de ella hacer un voto privado de virginidad? Porque podríamos hablar de otras cosas de Santa Rosa de Lima, pero me parece importante entender esto. Porque uno dice, bueno, era terciaria dominica, bueno, hizo un voto de virginidad, está buenísimo, pero ¿qué significa esto? ¿Qué implica para la vida de un católico en las múltiples vocaciones elegir este estado de vida? Entonces, bueno, ¿qué es ser terciario en una orden religiosa? ¿No? Lo digo brevemente, habría que hablar mucho más, pero por ahí esto, algunos lo sabemos, otros no. Las órdenes religiosas, ¿no? En la vida de la Iglesia, tienen lo que se llama distintos carismas, ¿no? O sea, la Iglesia es la Iglesia católica, ¿no? El Papa, los obispos, los sacerdotes, los laicos, y los religiosos que son los que hacen votos de pobreza, castidad, obediencia, en las órdenes religiosas, que son instituciones, por así decirlo, con carismas particulares, o sea, con modos de evangelizar, modos de vivir la fe particulares, ¿no? Las órdenes religiosas, el que las inspira es el Espíritu Santo, que inspira a fundadores, no necesariamente santos, pero a fundadores para fundar órdenes. Y llevan un estilo de vida como lo llevó Cristo. Bueno, en la historia de la Iglesia hay muchísimas órdenes religiosas, se siguen fundando, siempre va a haber. Entonces, Santa Rosa de Lima elige una de ellas, que es la orden de los dominicos. Como ya dije, la que fundó Santo Domingo de Guzmán. ¿Y por qué se dice tercera orden? Que ella es terciaria. ¿Por qué tercero? Porque hay un primero y un segundo. Y sí, en las órdenes religiosas, el primer orden serían los sacerdotes, los presbíteros, ¿no? Los clérigos, mejor dicho, los clérigos son los que forman la primera orden. La segunda orden de una congregación religiosa son los religiosos, que se dice, o de otra manera, los monjes y las monjas, ¿no? Que lo que los distingue es que hacen los votos de pobreza, castidad, obediencia y viven en comunidad apartados del mundo. Viven en los monasterios o en las casas religiosas, que se dice, ¿no? Un ejemplo más cercano de esto sería lo que tuvimos hace años en el Colegio de Magdalena, Sagrada Familia. Ahí había religiosas que serían de la segunda orden, ¿no? De los mercedarios, porque son esos religiosos. Y tercera orden son los laicos, que también se unen a la congregación, pero manteniendo el estado laical. Es decir, no hacen votos de pobreza, castidad, obediencia públicos, no viven en comunidad, viven en el mundo, pero participan del carisma de la orden. Eso es ser terciario, resumidamente, ¿no? Las órdenes religiosas tienen carisma, modos de vivir la fe católica, modos de vincularse con el apostolado, con todo. Cada uno es distinto. Entonces, un terciario no es un laico común, es decir, Santa Rosa de Lima no era monja,
Era laica, sí, pero no era una laica cualquiera, eso quiero dejarlo claro, era terciaria de una orden. Entonces ella vivía más de cerca el carisma, en este caso de los dominicos. Viviendo en el mundo, desean que el espíritu de la orden se haga carne en ellos para buscar de modo más seguro y eficaz la propia perfección cristiana. Están unidos más cerca a los presbíteros y las religiosos de esa orden. Los terciarios también quieren ser otro Jesucristo, también quieren ser como otra humanidad suya, cálices llenos de Jesucristo que derraman sobre los demás su superabundancia. Y viven su consagración en el mundo. En el mundo. Entonces, Santa Rosa de Lima, eso nunca fue un monasterio. Vivía en la vida normal, de una manera muy particular, que ahora vamos a hablar. Pero viven en el mundo. Bueno, también tienen que hacer obras de apostolado, obviamente, y por esta consagración especial participan de un modo especial en el carisma de la obra. Bueno, quiero decir un poquito lo del voto de virginidad, ¿no? ¿Qué significa que haya hecho un voto de virginidad Santa Rosa de Lima? Aún eso sin ser monja. Es algo que se hace por amor del reino de los cielos, tendiendo, únicamente hacia las cosas divinas, empleando en ellas alma y corazón, queriendo agradar a Dios en todas las cosas, pensar solo en Él, consagrarse totalmente a Dios en cuerpo y alma, sabiendo que, cito ahora a Pío XII, habla mucho de virginidad en general, ¿no? Muchísimos santos en la historia de la Iglesia, en particular también Santa Rosa de Lima. Pero dice entonces Pío XII sobre el voto de virginidad. La virginidad se cuenta entre los tesoros más preciosos dejados en herencia a la Iglesia por su mismo fundador, o sea, Jesucristo. Repito entonces, la virginidad se cuenta entre los tesoros más preciosos dejados en herencia a la Iglesia por su fundador, o sea, Jesucristo. Entonces, bueno, este es el estado de vida que eligió Santa Rosa de Lima. Por eso el hábito. Si bien no era monja, por eso tiene el hábito terciario dominico, porque en esa época los terciarios, aunque eran laicos y no religiosos, llevaban igual el hábito. Entonces Santa Rosa de Lima llevó esto a su plenitud. Y bueno, ahora sí voy un poco a su día a día. ¿Cómo era su día a día, por así decirlo, no? Una vez que ella es terciaria, se recluye en una cabaña que la construyó ella con su hermano en el huerto, donde trabajaba, en el huerto. Ahí trabajaba, ahí también continuó, por supuesto, una vida también muy mortificada, con ayuno, con oración, y no dejaba de frecuentar los sacramentos y la oración, que esto ya me introduce al quinto punto. Su relación con Dios, la Eucaristía y su vida espiritual, ¿no? Entonces, bueno, ya dijimos esto, como es su estilo de vida, dónde vivía, ayudaba a los pobres, ¿no? Vivía en esta cabañita muy precaria, donde trabajaba en el huerto. Bueno, y testimonios de su relación con Dios, ¿no? Una vez esto que ya era terciaria, ya había hecho el voto, bueno, decían que al hablar de Dios, dicen los testigos, cambiaba su voz. Eso es lo que dice, cambiaba su voz y su rostro se encendía por amor. Esto sobre todo en la adoración eucarística o cuando comulgaba. Entonces esto, algo interesante, ¿no? Que uno lo ve mucho en la vida de los santos. La relación con la Eucaristía. Y sobre todo, en este caso, alguien que había hecho un voto de virginidad. Relación profunda con la Eucaristía. Oración eucarística, comunión, ¿no? Nota distintiva que uno lo ve en muchos santos. Esto no quitó, por supuesto, que tenga que tenga muchas desolaciones espirituales, que se llaman, ¿no? O sea,
podríamos definirlo como un sentirse abandonado por Dios, ¿no? Bueno, muy profundo, pero que también lo viven los santos en las famosas noches, ¿no? Tentaciones por parte del diablo también, por supuesto que no le faltaron, por supuesto que no le faltaron. Los consejos que le dieron, algunos de los que consultó, en el caso particular de ella, fue, es un autor, comer más y dormir más. Así que se ve que se estaba pasando de rosca, por así decirlo, con esa penitencia, entonces le dijeron, come un poquito más y dormí un poquito más para que no tengas tantas tentaciones. Bueno, un milagro en vida que le atribuye, está interesante, qué sé yo, bueno. Decían que una vez había piratas que estaban por desembarcar ahí en Lima y querían asaltar la ciudad. Como dijimos, es una zona de minas, había mucha minería, había oro, plata, metales preciosos, piedras preciosas, bueno. Y se ve que no sé cómo tenían el dato, eran piratas que no eran muy católicos y que también tenían fama de profanar iglesias. Entonces, bueno, ella, junto a otro grupo de personas, se pone a rezar frente al sagrario, ¿no? Pidiendo que pare el ataque. No pasa nada, los piratas pasan de largo y días después se enteran que el capitán del barco había muerto, nadie sabe por qué, y que habían decidido cambiar el rumbo. Y bueno, esto lo atribuyeron en ese momento, la gente dijo, esto fue Rosa, que por sus oraciones nos salvó de la incursión de estos piratas, ¿no? Así que bueno, ya un milagro en vida. Bueno, vamos terminando, voy a hablar ahora de los últimos 3 años de su vida. Los últimos, perdón, me faltaba, 6. Vida mística, antes de llegar a lo último. También Santa Rosa de Lima es conocida por una profunda vida mística hasta llegar al punto de revelaciones privadas, ¿no? También tuvo relaciones privadas y esto está atestiguado y documentado tanto por médicos como por sacerdotes que la examinaron con ella en vida y le dijeron sí, esta mujer está teniendo hechos sobrenaturales que no se pueden explicar naturalmente. Les leo, que si eso es una revelación privada de ella, pero está interesante, ¿no? Un diálogo que tiene con el mismo Cristo, ¿no? Esto se lo cuenta a un médico. Dice Santa Rosa de Lima: el Salvador levantó la voz y dijo con incomparable majestad, ¿no? O sea, se le revela a Cristo y le dice esto a Rosa: conozcan todos que la gracia sigue a la tribulación. Sepan que sin el peso de las aflicciones no se llega al colmo de la gracia. Fuera de la cruz no hay camino por donde se pueda subir al cielo. Hasta ahí la cita de lo que le revela en privado Jesús a Rosa, a Santa Rosa. Y Santa Rosa sigue el testimonio y le dice al médico: quisiera gritar a todo el pueblo, oír todo género de gentes, de parte de Cristo y con palabras tomadas de su misma boca, yo os aviso que no se adquiere gracia sin padecer aflicciones. Hay necesidad de trabajos y más trabajos para conseguir la participación íntima de la divina naturaleza, la gloria de los hijos de Dios y la perfecta hermosura del alma. Entonces, más adelante este mensaje, ¿no? Dice, si conociéramos el don de Dios, tendríamos más sufrimiento y dolor en vez de aventuras. Bueno, eso, relaciones privadas que tuvo, donde este mensaje particular, pero bueno, también bien claro en la vida de los santos, la centralidad de la cruz en la vida de todo cristiano. Y sabiendo que la cruz, en sus diversas formas, es ineludible, pero que después de ella viene la salvación, ¿no? Y que no hay otro camino. Eso es lo que es un poco fuerte decirlo, pero bueno, el camino es la cruz. Y bueno, esto, ¿no? Que después lo vamos a decirlo, pero bueno, esto que si supiéramos un poco lo que es el don de Dios, la gracia de Dios, pediríamos más cruz, ¿no? Que bueno, es algo hasta contradictorio, pero bueno,
los santos incluso la pedían, es algo muy fuerte, pero bueno, es lo que los santos nos han dejado. Bueno, ahora sí, vamos a tener entonces los últimos 3 años de vida. Ella enferma y se va a vivir a la casa de don Gonzalo de Massa, que era un empleado del gobierno, y su esposa, su mujer, que la quería mucho y la cuidaba a Rosa. Tuvo una penosa y larga enfermedad antes de morir, 3 años de enfermedad, y decía, palabras de ella: Señor, auméntame los sufrimientos, pero auméntame en la misma medida de tu amor. Es así entonces, el 24 de agosto de 1617, a los 31 años de edad, pasa a la eternidad Santa Rosa de Lima. Bueno, dicen que el funeral fue impresionante, la cantidad de gente que fue a su cortejo fúnebre, llevaron su féretro así en procesión y se fueron turnando incluso las máximas autoridades ahí de Lima, civiles, eclesiásticas, no sé si incluso el virrey, bueno, o sea, todos querían llevar su féretro, también los más humildes, y ahí mismo ya pedían su canonización. Bueno, conclusión entonces. Santa Rosa de Lima, 4 cosas para destacar de su vida. Su ascetismo, ya lo dijimos, ¿no? Que bueno, se nos podría decir cuando leí este testimonio, bueno, solamente para elegidos, ciertamente que son bastante impactantes, pero Dios se lo pidió y ella respondió. Su voto de virginidad, ¿no? Esto de entregarse en cuerpo y alma a Dios, es algo muy lindo para contemplar en ella, justamente, su virginidad. Su misticismo, ¿no? Esto de tener, bueno, también solamente para elegidos, pero bueno, los tuvo. Revelaciones privadas y experiencias místicas con Cristo. Y su pertenencia a la tercera orden de los dominicos, ¿no? Que era este hábito que estamos viendo, bueno, y esto, ¿no? De santificarse en el mundo, no como un laico cualquiera, sino con el carisma particular de una orden religiosa, ¿no? Aclaro rápidamente, lo del misticismo no implica solamente las relaciones privadas, ¿no? Este es un tema largo y complejo, no quiero extender, pero no quiero que quede solamente que el misticismo es hablar con Cristo, sí, tener una relación privada. Es un tema muy largo y complejo de espiritualidad. En el caso de ella se manifiesta con eso. Pero bueno, tratarlo por la duda, porque si no uno piensa que místicos nomás son los que tienen relaciones privadas, y cuando es un término que habría que hablar muchas cosas. Pero bueno, lo digo en general. Lo digo en general, que vivió la vida mística en sus más altos grados. Bueno, ya lo dijimos, patrona de América. Primera santa canonizada de América, ¿no? No primera santa cronológica, hay santos y santas que han nacido antes, pero sí, en la historia de la Iglesia fue la primera santa que se canonizó venida de América. Voy a cerrar con 3 frases, mejor. Juan Pablo II, hijo de Santa Teresa, de Santa Rosa. Primera santa de América, Rosa de Lima, con su vida sencilla y austera, de carácter dulce, su ardiente palabra y su apostolado entre los pobres, los indios y los enfermos, fue también intrépida evangelizadora, testimonio elocuente del papel decisivo que la mujer ha tenido y sigue teniendo en el anuncio del Evangelio. Sante acá, o sea, el papel de la mujer en la Iglesia, y en particular Santa Rosa, lo que dijo Juan Pablo II. Segundo testimonio que cito, de Benedicto XVI. Dice el Benedicto que a Santa Rosa de Lima le gustaba repetir: si los hombres supieran que es vivir en gracia, no se asustarían de ningún sufrimiento y aguantarían con gusto cualquier pena, porque la gracia es fruto de la paciencia. Pero así termino, una cita de la primera de Corintios: lo necio del mundo lo ha escogido Dios para confundir a los sabios, ha escogido lo que no cuenta para anular a lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor.
Muchas gracias. Voy a acompañar a él con una pequeña reseña de la arquitectura, pero tenemos que salir. Yo tengo que hacer levantar y aparte vamos a tener una ayuda acá. A ver, yo quería hacer una pregunta. Bueno. Bien. No sé si ya le respondieron. No. ¿Por qué a esta capilla le pusieron Santa Rosa de Lima? Fue una elección la señora de Roca, Santiago Roca, era devota de Rosa, de Santa Rosa. Ella era Rosa Sanguinetti Roca. Casada con Santiago Roca. Por eso está el apóstol Santiago también, en el altar, patrono secundario. ¿Vos lo sabías eso, Alejandro? ¿Para qué me preguntas No, lo que sabés? estoy haciendo una pregunta. Porque hay otras personas que no la quisieron hacer. Perfecto. Pero pensé que era una pregunta de... ¿Qué? ¿Más difícil que la haga?